Ay, vale, ojalá y salgamos negativos en la prueba de COVID. Sí, ojalá tengamos suerte. Bueno, suerte sería que nunca hubiera llegado esta pandemia. Eso sí sería suerte. Pero Julián, siempre ha habido epidemias. Bueno, sí, pero nunca una tan fuerte como esta, ¿o sí? Sí, hasta peores. ¿Peores? Eso sí me interesa. Y si a ustedes también les interesa, justamente de eso hablaremos en el programa de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a 5x500, epidemias antes y después de la conquista. ¿De qué se enfermaban los mesoamericanos y qué métodos usaban para atenderlas? Para comenzar, podemos decir que las culturas mesoamericanas tenían su propia forma de ver al cuerpo, a la salud y a las enfermedades. Y esto lo sabemos porque hay diversas fuentes. Así es, principalmente las crónicas novohispanas y los códices. Y de hecho, vale, algunos de estos códices fueron hechos por manos indígenas que ya realizaban prácticas médicas antes de la conquista, o hasta por personas que fueron testigos de estas prácticas. Y también contamos con restos arqueológicos, como óseos, o sea, huesos, que los antropólogos físicos han analizado para determinar las enfermedades que se padecían antes. Y de hecho, con estas evidencias se ha estudiado el sistema médico mexica, o que también se llamaba Ticiotl, que era conocido por ser la medicina que se aplicaba en ese entonces y que desarrollaron a través de miles de años. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Cuál era la condición de salud de los mesoamericanos en el momento de la llegada de los españoles? Buena pregunta. Sabemos que el número de pobladores aumentó durante el siglo XIV, lo que parece indicar que existían buenas condiciones de salud. Si me lo permiten, quisiera añadir algo a esto que acaba de decir Valeria. Por favor, Eureka. La mortalidad infantil, en especial en menores de 4 años, era alta. Fallecían alrededor de una tercera parte de los que nacían. Cerca de la mitad de las mujeres morían durante el parto. Una tercera parte de los hombres fallecían en batallas y también la expectativa de vida era de cerca de 35 años. Todas estas cifras son similares a Europa. Uy, entonces las condiciones de salud no eran tan buenas como creíamos. Y para entender las prácticas que utilizaban los médicos mexicas, es necesario entender primero un poco acerca de su visión del mundo. Claro, y en esa visión del mundo, entender el concepto de enfermedad, que estaba relacionado con la falta de equilibrio entre fuerzas. Eran consideradas un castigo de los dioses y había que restablecer ese equilibrio para sanar. Y si no mal recuerdo, los sanadores mesoamericanos contaban con recursos curativos que se basaban en diversas clases, como rituales, magia y religión, pero también un sistema de conocimientos que de hecho incluía intervenciones quirúrgicas. ¿No es así, Eureka? Así es, Julián. De hecho, en el libro de hierbas medicinales de los indios, mejor conocido como Códice de la Cruz Badiano, se reportan cerca de 3.000 plantas útiles, la mayoría de ellas medicinales, así como 50 animales y cerca de 30 minerales. Gracias a muchos estudios, podemos saber que los mesoamericanos sufrían enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otras infecciones crónicas, y también se han identificado lesiones típicas de tuberculosis en algunas vértebras de esqueletos prehispánicos. Ahora que mencionas eso, Vale, de hecho en un viaje que hice hace unos años, me enteré que en Mesoamérica existía un tipo de sífilis que se conoce como yos. Esa vez visité la Cueva de la Candelaria, que es un yacimiento arqueológico ubicado en Coahuila, y ahí la guía nos dijo que algunas momias tienen los ganglios de las ingles crecidos o abultados, y que era el resultado de esa enfermedad. ¡Órale! ¡Los restos hablan! Oye, ¿y sabes cómo le decían a las epidemias en tiempos mesoamericanos? No, ¿cómo? Le decían cocolistle, y cuando eran muy graves le llamaban güey cocolistle, o sea, gran enfermedad. Bueno, así le decían en Tenochtitlán, o sea, en náhuatl. Oye, pero ¿eran igual de frecuentes las enfermedades antes de la conquista? Pues es una buena pregunta. Podemos preguntarle a nuestra invitada. Excelente idea. En este programa nos acompaña la doctora Sandra Guevara, que es antropóloga física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, Julián, mucho gusto y muchísimas gracias por la entrevista. Doctora, sabemos que existían epidemias y enfermedades en Mesoamérica antes de la conquista, pero ¿eran tan frecuentes y tan mortales como las que trajeron los españoles? Es un poco raro, Julián, porque la gran mayoría de las enfermedades que ocurrieron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles tenemos muy pocos registros.
tenían una forma de ver a las enfermedades y en sí a la medicina en la que los síntomas literalmente se tomaban como una enfermedad. Por ejemplo, si una gripa que sabemos que tiene moco, escurre la nariz, fiebre, ardor de ojos, cada uno de estos síntomas los tomaban como una enfermedad diferente. Por lo cual, pese a los registros tan grandes que tenemos de códices o incluso las crónicas que recopilan algunos frailes, es muy difícil, pero sin duda existieron epidemias. Por ejemplo, ahí está el registro de una epidemia de influenza, que ocurrió aproximadamente en el 1450. Esta es la única epidemia en sí que conocemos a ciencia cierta. Las demás las inferimos, pero es un hecho de que existieron. Y con lo que nos acaba de decir la doctora, podemos abordar este tema en el punto número 2. Las enfermedades del contacto. Checa, Julián, la población de América contaba con cierta inmunidad para las enfermedades de su ambiente. Todo iba bien, pero con la llegada de los españoles llegaron también microorganismos desconocidos para el sistema inmunológico de la población americana. Y de hecho, a partir de ese contacto se produjeron una serie de epidemias. ¿Nos ayudas con esto, Eureka? Claro que sí, Julián. De acuerdo a los datos que estoy consultando, la primera epidemia registrada ocurrió en 1520 y fue de viruela. La segunda ocurrió en 1531 y fue causada por el sarampión. De esa primera que nos menciona Eureka, costó miles de vidas de personas mesoamericanas y, al contrario, afectó poco a españoles y africanos. Y de esta se sabe que en algunos poblados mató a la mitad de la población, incluido a Cuitláhuac, que era el Güey Tlatoani, y fue nombrada como Güeyzahuatl o Gran Lepra. Y la segunda, la de sarampión, fue llamada Zahuatl Tepitón o lepra chica, para diferenciarla de la viruela. Eureka, ¿y cuál fue la tercera epidemia? En 1545 llegó la tercera epidemia del siglo, que se caracterizó por fiebres altas y abundantes hemorragias nasales. Por los síntomas podría tratarse de tifoidea, aunque es tan poca la información que se tiene que se desconoce su causa. ¿Y después de esta? En 1576 hubo una nueva con síntomas diferentes a los de la de 1545. No ha podido definirse la causa de esta epidemia aún. Están registradas otras epidemias en 1588, 1595 y 1596, que sin ser tan graves como las anteriores, causaron muchas muertes. Muchísimas gracias, Eureka. Claro que sí, estoy para lo que necesites. El ciclo de brotes epidémicos, sumados a otros factores como guerras, desnutrición, maltrato, falta de agua limpia, trabajos forzados, hacinamiento en las viviendas y, por supuesto, la destrucción de la organización social y económica de los indígenas, propiciaron la aparición constante de enfermedades de todo tipo, desde gastrointestinales, respiratorias hasta virales. Y sin duda, las enfermedades y los maltratos mataron a más personas que las guerras. Y de hecho, los microorganismos como virus y bacterias fueron aliados de los conquistadores. De hecho, los mesoamericanos también pasaron sus enfermedades a los europeos, que se las llevaron de regreso a Europa. ¿Cómo cuáles? Pues principalmente enfermedades infecciosas como parásitos intestinales causados por protozoarios o bacterias y la tuberculosis, entre muchas otras. Oye, ¿y tuvieron el mismo impacto en Europa que las que llegaron a Mesoamérica? No lo sé, preguntémosle a la invitada. Va. Doctora, ¿las enfermedades que los europeos se llevaron de aquí causaron el mismo impacto que las epidemias que llegaron aquí? Bueno, Valeria, es un poco raro de conocer eso. Hace apenas una semana salió un artículo en La Nación, el periódico español, que estaba resumiendo que se encontró en un cementerio del siglo XVII, es decir, del 1600, ADN de una bacteria que es bastante común aquí en México y obviamente en la Nueva España, Salmonella entérica. Entonces eso nos da a entender que sí hubo enfermedades que se llevaron a Europa y que causaron también epidemias allá, como por ejemplo la fiebre tifoidea, que es causada por esta bacteria. Pero fuera de eso no conocemos más, si acaso la sífilis, pero son de las pocas enfermedades que tuvieron un impacto epidémico en el viejo mundo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas epidemias? Descubrámoslo en el punto número 3. Consecuencias. En menos de un siglo,
Millones de habitantes indígenas desaparecieron. Eureka, ¿puedes buscar algo sobre este tema, por favor? Aquí tienes información. Algunas estimaciones afirman que en el caso del centro de Mesoamérica, las epidemias sucesivas sumadas al hambre, maltrato, falta de alimentos y agua que golpearon a la población en el siglo XVI provocaron la muerte de entre 70 y 90% de la población. Hoy me imagino que ni siquiera los españoles lo vieron venir. No, y de hecho los conquistadores necesitaban mano de obra constantemente, por lo que la disminución de la población era un problema que solventaron con esclavos africanos. En el año 1521, empezaron a traer de África a miles de personas para que trabajaran en las haciendas agrícolas y ganaderas, en las minas y en labores domésticas, con una ventaja adicional para los conquistadores. Estaba permitido que fueran esclavos, a diferencia de la prohibición de esta práctica en el caso de los indígenas. Ay, no, qué horror. Sí. Y otro aspecto que podemos señalar es la relación de las epidemias con la religión. Por ejemplo, la epidemia de sarampión de 1531 coincide con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Esta aparición fue un importante elemento para la conquista espiritual que llegó en un momento adecuado. Y de hecho, el culto católico floreció mediante la invocación de la Virgen con sus distintas imágenes y la de los principales santos. Doctora, por lo que tengo entendido, los mexicas tenían que rendirle tributo a los conquistadores. Pero, ¿qué sucedía si no podían hacerlo? Los tributos, ya después de que se instaura la Nueva España, Julián, vienen a ser suspendidos en época de epidemia o de pandemia. Por ejemplo, se tiene el registro de una epidemia en 1545 en la que se vio muy gran afectada la población indígena. Entonces los gobernadores ibéricos decidieron suspender el pago de tributos. Si sabemos que los europeos, específicamente los ibéricos, fueron severos en cuanto al pago de los impuestos o de los tributos, en época de crisis epidemiológica se suspendían. Esa era una de las tácticas. Intercambios. Ya vimos que durante y después de la conquista se llevó a cabo un intercambio entre europeos, africanos, asiáticos y americanos de una serie de microorganismos con las enfermedades y las epidemias que éstas producen. Pero también se desarrolló un intercambio comercial de materias primas, de alimentos, plantas, animales y hasta de personas. ¿No es así, Vale? Sí, como bien decías, llegaron a América animales domesticados como caballos, gallinas, cerdos y vacas que modificaron la forma de trabajar la tierra y la alimentación y que además pastaban en grandes extensiones de tierra que antes tuvieron que ser taladas. Y de hecho también llegaron cereales europeos y con ellos cambió en muchas regiones la forma de cultivo, justo como lo mencionamos en 5x500, México, país de los 1000 cultivos. Así es, y con estas nuevas plantas y animales la biodiversidad cambió también, lo mismo que sucedió en el resto del mundo con los cultivos y plantas de origen americano. Y hablando de intercambios, no hay que olvidar que también se modificaron los habitantes de la ahora llamada Nueva España. Muy cierto. Se calcula que cerca de 500.000 de europeos llegaron al continente americano entre 1500 y 1650. La mayoría, pero no todos, eran hombres. Eureka, ¿llegaron personas de otros continentes después de la conquista? La llegada de los castellanos a América marcó el inicio de una migración forzada de un gran número de africanos hacia este continente. La mayoría, aunque no todos, como esclavos. Fue un proceso de varios siglos, que implicó el traslado de por lo menos 12.5 millones de personas de comunidades y regiones distintas de África, con una diversidad cultural, social y lingüística. Y los inmigrantes dejaron su huella en la cultura y la biodiversidad de Mesoamérica. Por ejemplo, plantas que consumimos hoy en día son de origen africano, como el café, la jamaica, el tamarindo o la sandía. Y los inmigrantes no solo repercutieron en la biodiversidad, sino que al tener hijos e hijas con los mesoamericanos, empezó a darse un intercambio genético. Doctora, ¿de qué manera afectó la guerra de conquista al resto del mundo? La conquista que se dio en México Tenochtitlan afectó al mundo y si lo vemos específicamente desde el punto de vista epidemiológico, tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Porque por primera vez en millones de años
todas las bacterias, todos los virus, todos los hongos, es decir, todos los microorganismos que causan una enfermedad en el ser humano se juntaron en un solo lugar, lo que actualmente es México, y de ahí empezaron a migrar junto con los seres humanos a distintas regiones. Entonces es la primera vez en el mundo que tenemos esta unificación. Ese fue el impacto que tuvo la conquista, que se dispersaron los microorganismos patógenos de todas partes del mundo. Es hora de ir a un corte y en un momento regresamos, pero antes díganos en los comentarios de redes sociales qué otros impactos tuvo este intercambio cultural. En un momento regresamos. Bienvenidos de regreso a este 5x500 epidemias antes y después de la conquista. Y es momento de pasar al punto número 5. Epidemias del siglo XX. Es momento de hablar de épocas actuales, ¿te parece, Vale? Me parece, Julián. Bueno, como todos sabemos, en el 2019, casi exactamente 500 años después de las epidemias en la Nueva España, surgió en todo el mundo la pandemia del COVID-19. Oye, pero esta no ha sido la única epidemia de las décadas pasadas, ¿no es así, Eureka? Cierto, Valeria. En el siglo XX se registraron 28 epidemias, de las cuales más de la mitad fueron causadas por virus, entre otros de viruela, sarampión, influenza y VIH. La pandemia de influenza, llamada gripe española, causó la muerte de cerca de 50 millones de personas en el mundo, y en México murieron alrededor de 500,000 en 1918. Complementando lo que dice Eureka, de hecho en 1981, el síndrome de la inmunodeficiencia humana, o SIDA, fue descrito como una enfermedad nueva, y en 1983, el de la inmunodeficiencia adquirida, o sea el VIH, como un virus nuevo, que ha tenido un efecto devastador hasta el día de hoy en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que cerca de 36 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia, y aproximadamente 37.7 millones de personas en 2020 viven con el VIH en todo el mundo. Y en el mismo año, 1.5 millones contrajeron la infección por VIH. Y además, siendo la más seria, no ha sido la única. En el año 2009, los científicos reconocieron una cepa particular del virus de la gripe, conocido como AH1N1, que era una combinación de un virus de cerdos, aves y humanos que enfermaba a los humanos. En 2009, la OMS declaró que la gripe causada por la cepa AH1N1 era una pandemia que se controló a finales del 2010. Se estima el número de muertes entre 152,000 y 575,000 a nivel mundial por el contagio de este virus durante el primer año de circulación, aunque el dato podría ser mucho mayor por fallecimientos no reportados. Después de la pandemia, el virus de la gripe AH1N1 se convirtió en una de las cepas que causa la gripe de temporada. Gracias, Eureka. Oye, Vale, ¿y qué otras epidemias se te ocurren? Bueno, pues está la del Zika, que surgió en América Latina y en el Caribe y que está relacionada con microcefalia en niños que nacieron de madres infectadas durante la gestación. Oye, y hay que tener cuidado con los mosquitos, porque ellos son el principal transmisor de esta enfermedad. ¿Alguna otra que se te ocurra? Pues también está el ébola. La enfermedad producida por este virus se detectó por primera vez en 1976 en 2 brotes simultáneos ocurridos en Sudán del Sur y en República Democrática del Congo. Si no mal recuerdo, tiene índices muy altos de mortalidad. ¿Puedes confirmar este dato, Eureka? Aunque la enfermedad se ha logrado contener, presenta el grave problema de su índice de letalidad, es decir, fallecieron cerca de la totalidad de las personas que se infectaron. Y bueno, pues finalmente desde el 2019 llegó el COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, que a mediados de agosto del 2021 había causado a nivel mundial 4.400.000 muertes registradas, y de esas 251.000 son en México. Bueno, con todo esto que estamos viviendo ahorita, es fácil entender la gravedad del problema de salud y la desolación que causaron las epidemias en la Nueva España. Imagínate pasar por esto, lo que estamos viviendo, 8 veces en 100 años como lo hicieron ellos. No me lo puedo ni imaginar. Lo bueno es que ahora podemos saber qué agentes causan las enfermedades y podemos producir fármacos y tratamientos que nos ayudan a controlarlas. Y lo bueno es que ya tenemos varias vacunas confiables.
Doctora, las epidemias y pandemias son una constante en la historia de los seres humanos y no eventos esporádicos e aislados. ¿Seguirán existiendo? Eso es un hecho, Valeria. Nosotros al momento de que revisamos la historia vemos que las epidemias, las enfermedades con carácter epidémico o pandémico son una frecuencia en nuestra historia. Como por ejemplo, hace 100 años ocurrió la famosa gripe española, que realmente no fue gripe española, sino influenza H1N1. Y si nada más nos enfocamos en el siglo XX, vamos a ver que también se dieron epidemias de viruela, se dieron epidemias de tifo exantemático, se dieron epidemias de poliomielitis, se dan las epidemias de nuevas enfermedades como viene siendo el VIH-Sida o la gripe porcina. Es decir, el ser humano está bastante en contacto con estos nuevos microorganismos porque por su interacción o más bien por el meterse en ciertos ambientes los cuales antes eran desconocidos. Y es bastante frecuente, así es que no es por dar un mal augurio, pero seguramente dentro de unos 100 años vamos a tener otra gran pandemia como el COVID que estamos viviendo ahora. Ay, bueno, vale. En otras palabras, las enfermedades epidémicas seguirán entre nosotros. Seguro que sí, y tanto que hasta es un tema que surge mucho en la cultura. Es verdad, vale. Y esto nos lleva a la sección de epidemias y cultura. Epidemias y cultura. Como les decía, ya hay varios libros que tratan el tema de las epidemias. Seguramente hemos retomado varios ahora con el encierro. Sí, claro, vale. Yo, por ejemplo, leí La peste, de Albert Camus. Aquí la historia se lleva a cabo en Argelia y nos narra una sociedad metida en la rutina, en la vida diaria, cuando una epidemia cambia la forma de vida de toda la sociedad. Todo un clásico, Julián. Y hablando de clásicos, yo leí la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, que se desarrolla en un sanatorio para enfermos de tuberculosis, pretexto que el autor usa para hablarnos de una Europa en crisis. Quisiera apuntar que tanto Albert Camus como Thomas Mann obtuvieron el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, de las epidemias no solo se ha hablado en la literatura, el cine también tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, hablamos hace unos momentos de la epidemia provocada por el ébola, pues de esta misma enfermedad se habla en la película de Epidemia. No la he visto, ¿de qué trata? Pues mira, vale, trata de cómo un mono capuchino contagia de un virus a la población de California, lo que ocasiona una epidemia. En la película vemos a gente que tiene prohibido salir de sus casas, a militares patrullando las calles, a mucha gente muriendo rápidamente y la creación de una vacuna en muy poco tiempo. ¿Qué tal, eh? Suena muy bien, ¿eh? Pues la tengo que ver. ¿Y qué me dices de Contagio? En donde un virus sumamente letal y que se transmite por aire pone al mundo de cabeza mientras las autoridades buscan un antídoto. En esta película colaboró como asesor Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, quien se especializa en el estudio de virus como el VIH, la influenza y el SARS. Qué bueno que los directores, los escritores y demás se asesoren con expertos. A mí me gustan mucho las películas de epidemias que son distópicas, y si hay zombies, pues mucho mejor. Por ejemplo, está la de Exterminio, donde un virus convierte en zombie a todo aquel que se contagia. A mí me dio mucho miedo esa. Y una que me gustó mucho es la de 12 monos, donde un científico loco suelta un virus en un aeropuerto y hace que ningún ser humano pueda salir a la superficie porque puede morir contagiado. También está la de Soy Leyenda, misma trama. Un virus empieza a contagiar a la gente y los convierte en zombies. Pero México no se queda atrás. Por ejemplo, está la película El año de la peste, dirigida por Felipe Casals en 1979, que trata el tema de las pandemias de una manera más realista y cruda. En esta cinta se desata una epidemia en la ciudad, pero las autoridades ignoran las advertencias y al contrario son incapaces de controlar la epidemia. Por esta película, el director Felipe Casals obtuvo el premio Ariel a Mejor Película. Seguramente cada uno de ustedes tiene una película favorita sobre epidemias. Así que los invitamos a que nos escriban en todas las redes sociales y que nos cuenten cuál es. Sin más que decir, este 5x500 está llegando a su fin. Pero ¿qué te parece si le hacemos otro tipo de preguntas a nuestra invitada para conocerla un poquito mejor? Me parece, pues vamos. Vamos. ¿Tiene algún héroe o heroína? Definitivamente mi héroe histórico sería Hernán Cortés, un hombre con una gran visión pese a que se le considera un villano. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Sin lugar a dudas, la Malinche. Esta mujer que seguramente se enamoró, conoció
o que cambió por su actitud la historia de una nación. ¿Cuál es su momento favorito del día? Sin lugar a dudas, el anochecer, cuando se puede ver la luna y las estrellas. Si pudieras, ¿qué cambiarías del mundo? ¿Qué cambiaría del mundo? La forma tan denigrante en la que nos tratamos, en las que nos sentimos superiores a los otros, ya sea por el color de piel, por estudios o simplemente por el coche que traemos. Si no hubiera estudiado antropología física, ¿qué otra cosa le hubiera gustado estudiar? Biología, para especializarme en los grandes reptiles. Me fascinan los cocodrilos del Nilo. Le agradecemos mucho a la doctora Guevara por habernos acompañado en este 5x500. Julián, Valeria, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista y les mando un enorme saludo. La propagación de este programa ha llegado a su fin. Pero no se olviden que pueden ver este y todos los programas por el canal de YouTube de TV UNAM. Alerta. En este momento me acaban de llegar los resultados de sus pruebas de COVID que se hicieron antes de iniciar el programa. Se los he enviado a sus teléfonos. Favor de revisar. A ver. Excelente, salí negativo. ¿A ti cómo Negativa te fue? también. ¿También? Sí. Qué bueno. Bueno, no se olviden que el COVID-19 sigue y que no hay que bajar la guardia, pero sobre todo hay que vacunarnos cuando nos toque. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahora les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de 5x500. ¡Hasta la próxima!